Amigos, en la vida cotidiana es común encontrarse con personas que aparentan ser lo que no son, ¿verdad? Y esta dualidad puede ser especialmente peligrosa en el ámbito espiritual, donde las enseñanzas y las creencias pueden influir profundamente en nuestras vidas. Allí en Mateo capítulo 7, versículos 15 al 20, el Señor Jesús nos advierte sobre los falsos profetas, aquellos que se presentan como mensajeros de Dios, pero que en realidad pueden llevarnos por caminos equivocados. Leamos juntos. Dice el Señor: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, mas el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Tremenda palabra de advertencia que nos hace el Señor, la cual dio allí en el Sermón del Monte. Y este es uno de los discursos más importantes del Señor, dirigido a sus discípulos y a la multitud que los seguía. Y en el contexto judío del primer siglo, la figura del profeta era de gran relevancia. Los profetas eran conocidos portavoces de Dios y su mensaje podía tener un impacto significativo en la vida espiritual y social del pueblo. Por lo tanto, la advertencia de Jesús sobre los falsos profetas se sitúa en un contexto donde había muchas enseñanzas contradictorias y donde la verdad de Dios estaba siendo distorsionada. Parecido a hoy, ¿no? Los falsos profetas eran aquellos que, bajo la apariencia de piedad, enseñaban doctrinas que no eran fieles a la revelación divina, a la palabra de Dios, porque la Biblia es la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra, porque es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Si empezamos a leer el versículo 15, notamos que el Señor dice: guardaos de los falsos profetas. Y esta palabra guardaos implica una acción de protección y vigilancia, donde el Señor nos llama a estar alertas y a discernir esos falsos profetas. Y ellos se refiere, estos falsos profetas, a aquellos que pretenden hablar en nombre de Dios, pero que en realidad son engañadores, que buscan su propio beneficio egoísta. Por lo tanto, el Señor dice: por sus frutos los conoceréis. Y esta metáfora de los frutos es central en este pasaje. Los frutos representan las acciones y enseñanzas de una persona. En el contexto agrícola de la época, era común entender que un árbol se identifica por su fruto, igual que hoy día, ¿verdad? El árbol de limón no va a dar manzanas, ni viceversa. Ahí el Señor dice: así todo buen árbol da buenos frutos. Y aquí el Señor establece una ley natural. La calidad del árbol determina la calidad de su fruto. Y esto se puede aplicar a la vida espiritual. Un corazón transformado por Dios producirá buenas obras. Por eso el Señor le dijo a Timoteo, en otras palabras: no te basta el conocimiento, no te basta la religiosidad, no te basta el léxico aprendido religioso. Es necesario nacer de nuevo. Te es necesario nacer del agua y del Espíritu para poder no solo ver, sino entrar en el reino de Dios. Y el versículo 19, el Señor dice: todo árbol que no da buen fruto es cortado.
Y este texto enfatiza la seriedad de la advertencia. Amigos, la falta de frutos buenos tiene consecuencias eternas, simbolizando de esa manera el juicio de Dios, porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Por lo tanto, de nada nos sirve, como Nicodemo, llevar muchos años en una religión o en una comunidad. De nada nos sirve con saber mucho de la Torá, de la Biblia, del Antiguo, del Nuevo Testamento. De nada nos sirve si nosotros no tenemos un verdadero arrepentimiento y nos apartamos del pecado y consagramos realmente nuestra vida a Dios. ¿Sabes por qué? Porque el Señor lo dijo claramente. Un versículo siguiente: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahí lo puede leer en el versículo 21. Por eso, todo árbol que no da buen fruto es cortado. ¿Y cómo hago para dar buen fruto? Si yo me esfuerzo, si yo en la iglesia hago todo lo que ellos hacen, pero en la casa como eres, por fuera como eres, con tus amistades como eres, cuando no te están viendo los otros hermanitos como eres, es necesario nacer de nuevo. Y para eso tenemos que tirarnos de rodillas y decirle: Señor, me arrepiento, me aparto del pecado, perdóname, quiero vivir una vida consagrada a ti. Por eso el Señor Jesús dice en el verso 20: así que por su fruto los conoceréis. Querido amigo, la repetición de esta idea subraya la importancia del discernimiento. No debemos dejarnos llevar por apariencias, sino evaluar las enseñanzas y acciones de aquellos que se presentan como líderes espirituales. Oh, ten en cuenta, por sus frutos los conoceréis. Porque en un mundo lleno de tanta información y enseñanzas diversas, es crucial que los creyentes desarrollen un espíritu de discernimiento, y esto implica estudiar la palabra de Dios y orar por sabiduría. Recuerda que la palabra de Dios es la que ilumina nuestro camino. La palabra de Dios es la que nos hace ver con claridad, porque es lámpara. Y el Señor ha dicho que si alguno falta de sabiduría tiene, la pida a Él y Él le dará abundantemente y sin reproche le será dado. Por eso, al elegir a quienes seguimos o escuchamos, debemos observar sus frutos. ¿Sus enseñanzas son coherentes con la Biblia, con las Sagradas Escrituras? ¿Viven de acuerdo a los principios bíblicos o solo son palabras bonitas? Por lo tanto, este pasaje también nos invita a examinar nuestras propias vidas. ¿Estamos produciendo buenos frutos? ¿Nuestras acciones reflejan fe de verdad en Cristo Jesús, en su palabra y una vida nueva? Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Cómo eres en tu casa? ¿Cómo tratas a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos? ¿Cómo eres en el trabajo, en la universidad, en el colegio, donde no te ven de la iglesia? ¿Cómo te portas? ¿Cuál es tu vida? ¿Realmente tienes una vida nueva en Cristo? ¿O solo eres apariencia cuando estás en la iglesia, cuando otros te están viendo? Vayamos de verdad a los pies de Cristo, porque Él nos da oportunidad. Él dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Seamos diligentes en nuestra vida espiritual, seamos diligentes y vayamos a tener un compromiso serio con la verdad de Dios, para que seamos bendecidos.
porque el que encubre sus pecados no prosperará delante de Dios, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ven ahora mismo a los pies del Señor, que Él te ama de verdad.